médicos explican que es normal que los niños orinen en la cama hasta los 3 años, pero pasando esa edad deben consultar con el pediatra para que los derive a los especialistas correspondientes. Enfatizan que lo fundamental en estos casos es el acompañamiento de los padres y nunca humillarlos ni castigarlos. Varios son los factores que pueden llegar a influir que un niño siga haciendo sus necesidades en la cama. Lo cierto y lo concreto es que hasta los 3 años es algo normal, según la profesional de la Dirección de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia. En primer lugar, lo que te podría decir es que un niño hasta los 3 años, es normal que un niño aún no tenga control de lo que son sus esfínteres, ¿verdad? Hasta los 4 años incluso, a partir de los 5 el niño debería estar controlando, controlando sus esfínteres. Algo que debe llamar la atención de los padres es que cuando sus hijos cumplan los 4 o 5 años y sigan con esa problemática, que más allá de una costumbre puede convertirse en un problema de salud, es allí cuando deben acudir a un pediatra a fin de determinar puntualmente lo que pasa. Y entonces hay algunos también desde la casa, la mamá o el papá o quien está de cargo del niño podría hacer, como por ejemplo hacer un acompañamiento, pero siempre ese acompañamiento tiene que ser en positivo. Es decir, no hay que regañarle al niño, no hay que humillarle al niño, porque hay gente que sí lo hace, le dice, bueno, te hiciste pipí en la cama, lava las sábanas. Eso es humillarle a un niño, eso no se debería hacer. O sea, sí, por ejemplo, la madre podría levantarse a la noche, hacerle hacer pipí a la noche, limitarle el consumo de agua hasta, por ejemplo, las 7 de la tarde y después que ya no tome más agua. Y sobre todo descartar, lo más importante yo creo en esto también descartar de que no haya una patología orgánica, por eso llevarle al pediatra, podría ser que el niño esté con una infección urinaria o alguna otra patología. Lo primordial es el cuidado de los chicos para determinar el problema y nunca hacerles sentir peor de lo que se puede llegar a incomodar por la misma situación.